Bueno, y se cumplió un mes de la puesta en vigencia del impuesto país, ese impuesto que grava al dólar con un 30%. A esta altura analizamos, o al menos intentamos ver qué impacto ha tenido, cuáles han sido las consecuencias de la implementación de esta medida que generó tanta polémica. No lo vamos a analizar solas, Mercedes. No, con un especialista, con alguien que sabe y que nos va a ayudar a entender un poquito más, siempre lo decimos, estos aspectos económicos que quizás más de uno no entiende con exactitud qué significa. Santiago Regatuso es economista y nos visita esta mañana. Buenos días. Buenos días a ustedes. Muchas gracias por invitarme. Gracias por estar acá, en pleno enero. Sí. Bienvenido. Bueno, primero decir que enero y febrero son meses planchados para la economía. Estamos hablando muchísimo de economía. ¿Cómo están ustedes? Gobierno nuevo, claro. Sí, los especialistas, ¿no? Sí, para nosotros hablar de economía es todo el año. Quizás en enero y en febrero son los meses más especulativos, por así decirlo, sobre qué puede llegar a pasar después cuando la economía empiece a funcionar al 100%, por así decirlo, a partir de marzo. Pero siempre estamos hablando de economía, así que... Claro. Pero cuando hay un cambio de gobierno y quizás con un cambio tan grande de perspectivas, creo que todos empezamos a hablar más, no solamente los economistas. Sí, tal cual, es verdad. Bueno, ¿y cuál es tu opinión, cuál es tu parecer con respecto a este primer mes del dólar y el impuesto? Bien, como sabemos siempre cuando se establece una ley hay una reglamentación de la misma que tarda tiempo. En este caso, este impuesto, que primero hay que aclarar eso, es un impuesto, no es que sea un dólar, para que la gente lo entienda, no es que sea un dólar oficial pero con otra cotización, sino que le decimos dólar turista, dólar país, dólar solidario, el nombre que sea, porque hacemos la cuenta más fácil, que es agregarle al 63 dólares, le agregamos el 30%, claro, y eso nos da un 82 más o menos, que es un dólar que nosotros tenemos en cuenta para calcular toda esta serie de gastos si uno viaja al exterior o compra bienes y servicios afuera. Después de un mes de implementado, así a grosso modo el resultado por lo menos fue una baja a la mitad más o menos de los gastos con tarjeta de crédito, de 400 millones promedio a 200 millones, lo cual significa un resultado bastante notable. Por lo menos eso es lo que se buscaba. Después obviamente ha habido muchos cambios en cuanto a la reglamentación, porque al principio, por ejemplo, cito un caso, el tema de los servicios digitales, Netflix, Spotify, estaban grabados al 30% y ahora se decidió que estuvieran al 8%. Al 8% nada más. Después el tema de los pasajes aéreos, que se determinó que si estaban pagando, si se pagaban en la misma moneda en la cual estaban emitidos, no había recargo. Entonces las aerolíneas empezaron a pujar y las agencias para que los pasajes se emitieran en dólares, y si los pagamos con dólares, entonces no hay recargo del 30%, obviamente, porque el impuesto se hace sobre las compras de bienes y servicios en el exterior cuando necesitamos convertir divisas, o sea, necesitamos ir al mercado de divisas y adquirir dólares para pagar con pesos, adquirir esos dólares para pagarlos. ¿Esos cambios que nombraste son cambios que se produjeron durante este mes o ya en un principio estaban se fueron reglamentando a través del tiempo, porque por ejemplo lo del pago en dólares, de boletos emitidos en dólares, se fue implementando, no sabré decirte con qué tiempo, pero fue hace poco. Es un sistema de pago que tienen las agencias de turismo y las aerolíneas que se denomina BSP, algo así, que fue relativamente reciente. Eso no estaba contemplado al principio. Suele pasar siempre cuando se establece un impuesto. Sobre todo también se establece quién van a ser los agentes de percepción y de retención, o sea, quién van a estar encargados de recaudar también ese impuesto y después de presentarlo en la AFIP, por ejemplo. Claro. Santiago, ¿y qué pasa con las operaciones de compra-venta pensando en un auto, pensando en un inmueble? Mi auto vale $4.000. ¿Qué dólar me cotiza si me van a pagar en pesos, por ejemplo? Bueno, eso es... si va a ser en operaciones entre particulares, por lo general no se toma en cuenta el dólar oficial, o sea, se toma en cuenta el dólar blue, como se hacía cuando estaba el cepo cambiario en el gobierno de Cristina Fernández Kirchner. Mencionaste justo los créditos hipotecarios, por ejemplo. Los créditos hipotecarios, la compra de dólares para los créditos hipotecarios de Procrear,
están exceptuados del impuesto del 30%, hasta un límite de $100.000. En el caso de los autos y todas operaciones particulares, eso ya depende de una negociación entre partes que, o sea, no está establecido un dólar referencia legal, por así decirlo, y los particulares se mueven de acuerdo a... Sí, es acuerdo de partes. Exacto, incluso estoy pensando en los créditos de las máquinas para las agropecuarias, todavía muy... no está determinado, o sea, qué dólar van a usar, por ejemplo. Yo calculo que va a terminar siendo el paralelo, el blue. Si uno consulta, por ejemplo, en páginas de venta de agropecuarias, y intenta consultar precios, y muchas no los publican, o sea que todavía se está viendo mucho eso. Claro, es muy nuevo, es muy pronto todavía. Claro, y como ustedes dijeron, o sea, enero y febrero no hay casi operaciones, entonces no hay urgencia tampoco en determinar un precio. Salvo con el turismo. Claro, el turismo fue obviamente por una cuestión natural de estacionalidad, que tuvieron que hacer las cosas rápido, por así decirlo, porque la gente se lo demandaba. Claro. Y ahí sí se notó, ¿no? Sí. Mucho. Sí, se notó, como te digo, a la mitad del consumo de tarjetas de crédito es enorme, porque seguramente el 90% me animaría a decir que esas compras de bienes y servicios fueron en el exterior por gente que viajó. Claro. Santiago, en el bloque anterior estuvimos hablando con la industria metalúrgica de Santa Fe y nos decían que evalúan esta medida como positiva porque han reducido las compras en el exterior de la línea blanca. Estábamos hablando con una persona, un industrial que hace electrodomésticos, ¿no? Y que ha sufrido mucho la gestión anterior por la apertura de importaciones. ¿Cuánto tiempo se puede sostener esta medida como beneficiosa para la industria nacional? Digo, en este momento es como un alivio, como un aliciente que a lo mejor termina fogoneando el mercado interno y el consumo de industria nacional. Pero ¿es una cuestión que se puede sostener en el tiempo o es una medida cortoplacista? Mira, yo por una cuestión ideológica te diría que es a largo plazo, o sea, por lo menos va a durar los 4 años que establezca el gobierno. Yo creo que va a ser así. También obviamente depende por una cuestión macroeconómica. Yo calculo que mientras el dólar esté estable no va a haber problema, no va a haber ningún sobresalto y la medida va a seguir estando. No creo que vayan a replantearse sacarla, por lo menos en el corto plazo. ¿Es positiva para la industria nacional? Y, a ver, hay impuestos que obviamente influyen de forma negativa en cualquier tipo de industria nacional, sobre todo, porque hay una alta presión impositiva. Sí, es una ayuda, ¿por qué? Porque obviamente la gente decide consumir bienes nacionales que están exceptuados del impuesto y obviamente se tendría que esperar que fueran más baratos, pero es muy pronto para decir que va a ser una salvación, por así decirlo. Bien dijiste vos, es un aliciente, pero yo creo que no es determinante para un despegue, por ejemplo, de la industria nacional. O sea, creo que tienen que ver un montón de otras cuestiones y un montón de otros incentivos a la producción que escapan de las medidas relacionadas al tipo de cambio. Bien. Muchas dudas, ¿viste? Bueno, vos lo planteaste al comienzo, los usuarios como que todavía no les queda claro exactamente cuándo se agrega este impuesto al dólar o no. Por ejemplo, en las compras... con respecto a la salud, a la educación, ¿en eso es exento o también hay que tenerlo en cuenta? Ese 30%? Las excepciones, a ver, no quiero olvidarme ninguna, pero bueno, a partir de ya dijimos la de los créditos hipotecarios. Esa sí, ya la aclaraste. Hay alícuotas diferenciales, dijimos con respecto a los servicios digitales, que en vez del 30, el 8%. Porque sirven para trabajar. Muchos profesionales trabajan con estos servicios digitales, ¿no? Plataformas que se proveen desde el exterior y que después terminan encareciendo. Sí, están preocupados por el 30. El total de costos de servicios profesionales. Dijiste los libros están exceptuados. Los medicamentos, los gastos médicos, o sea, si yo viajo y realizo una operación, también tendría que estar exceptuado. Los gastos médicos... Las plataformas educativas. Las plataformas educativas, todo lo que sean insumos para la investigación, por lo menos los que corresponden a la Administración Nacional. Por ejemplo, no sé, insumos para becarios del CONICET o para organismos públicos de investigación. Esos están exceptuados. ¿Qué otra cosa? No quiero olvidar ninguna. Pero bueno, están determinadas las excepciones y eso por reglamentación y por la ley.
quizás lo más, lo más importante creo que lo hemos dicho. Pero el tema ¿cuál está? En que se hace por reintegro, no es automático, o sea que todavía falta Primero hay que ver pagar. eso. Claro, exacto. Y después hay que justificar que estás exento de ese impuesto. Por ejemplo, yo tengo entendido que para los libros y todo eso hay que hacer una especie de trámite que todavía no está muy aceitado. Hay una suerte de todavía descoordinación entre la AFIP, entre los bancos, y entonces todavía hay ciertos grises que no están bien determinados y la gente puede llegar a confundirse. Claro. Es muy nueva. Y a los fines de contener la salida de dólares, que es el objetivo de gravar al dólar justamente, porque bueno, tenemos la cuestión de la deuda como la cuestión de agenda, ¿no? Hay que retener los dólares en el país y por eso se implementó. ¿A esos fines se evalúa como positivo el impuesto país o cómo lo ven los economistas? No, yo creo que lo que más ha influido es el consumo. En el consumo. Sí, o sea, obviamente ha habido un descenso de la salida de capitales, o sea, de divisas, de fuga de divisas. Pero yo creo que es una medida paliativa, porque, o sea, en el fondo de toda esta cuestión está que la gente no confía en el peso como unidad de valor, o sea, por decirlo, no, sabemos que vamos a perder el poder adquisitivo si vamos al peso, porque incluso ahorrando en pesos salimos perdiendo porque las tasas reales son negativas, es decir, lo que nos dan en intereses en un banco termina siendo negativo si nosotros los comparamos con la inflación. Claro. Entonces, la cuestión de fondo es la inflación. Entonces, la gente, yo creo que va a seguir buscando el dólar más caro para ahorro, no tanto para consumo, pero para ahorro yo creo que va a seguir existiendo un ahorro en dólares, en tanto y en cuanto no haya un cambio. También es muy difícil, no lo van a solucionar ni este gobierno ni el que viene con una sola medida, es cultural y es a largo plazo. Pero creo que sí, por lo menos ha funcionado, como te digo, reducir la mitad de los consumos en tarjeta de crédito es algo bastante importante. Notorio. Sí. Santiago, muchísimas gracias por visitarnos, ha sido muy amable. Bueno, gracias a ustedes. Un placer. Igualmente. Gracias.